Dios les bendiga y muy buenos días. Qué bueno que están nuevamente por aquí, cerquita, ¿verdad? A través de esta onda que es la internet, y esperamos que ya esté preparado para poder recibir en esta mañana palabra de Dios. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este servicio dominical que realizamos domingo tras domingo a través de Facebook Live. Son las 10:30 de la mañana, así que ya estamos prácticamente listos. Acomódese, haga un alto, ¿verdad? Si se levantó tempranito y está haciendo varias cosas, deténgase un momentito porque es momento de recibir palabra de Dios. Y si ya se levantó precisamente quizás hace unos minutos o unos segundos para comenzar a asistir a este servicio, pues llegó el momento. Así que deje todo a un lado por un momento, porque es momento de que Dios hable a tu vida. Es momento de que Dios ministre en medio de la situación que quizás estás pasando en esta hora. La voz de Dios está disponible. Solamente hace falta un oído, tu oído y mi oído, que esté disponible para escuchar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que vamos ya a comenzar esta hermosa experiencia. Te pedimos que no te despegues y por favor, desde el principio, te pedimos que lo compartas, que le des share, que lo compartas con tus amistades, con tu familia, con el grupo que tú tienes quizás a los cuales tú perteneces. Compártelo a través del mismo Facebook o a través del mismo WhatsApp. Comparte este enlace para que otras vidas también puedan ser edificadas, al igual que tú y yo vamos a ser edificados en esta mañana. Dios te bendiga. Gracias nuevamente por conectarte al servicio de la primera iglesia bautista de Cupey, que te habla el pastor Pedro González. Así que comenzamos inmediatamente esta transmisión. Adelante. música del cielo, vamos.
todos y bienvenidos al culto de adoración de la Iglesia Bautista de Cupey. En Colosenses 1, del 15 al 20, leemos: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a ese mismo Dios es al Dios que alabamos, a ese mismo Jesucristo es al Jesucristo que agradecemos y damos gloria por su sacrificio en la cruz a beneficio de todos nosotros y de nuestras almas. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias te damos por un día más de vida. Gracias, Señor, por tu soberanía. Gracias, Señor, por tu poder, por tu presencia, que tienes a bien estar con nosotros aunque no lo merezcamos, perdonarnos aunque no lo merezcamos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, y te alabamos y bendecimos tu nombre por todas las cosas que has hecho por nosotros. Y te pedimos, Señor, que en nuestro corazón y en nuestra alma nunca se acabe ni falte una alabanza a ti, porque tú te la mereces. Te ponemos en las manos, Señor, el resto de este servicio y el mensaje que tú quieras darnos, Señor, y el mensaje que cada corazón necesite llevarse esta mañana consigo. Te volvemos a dar las gracias, porque sin ti no somos nada. Sin tu misericordia estaríamos perdidos. Y te alabamos y te bendecimos por eso. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios.
En Gálatas 6, del 1 al 5, dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Oremos. Señor, gracias una vez más por tu presencia en nuestra vida. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Señor, te agradecemos tu perdón y confesamos delante de ti que fallamos todos los días, dándonos cuenta y sin darnos cuenta. Y te agradecemos, Señor, tu promesa de que si vamos a ti arrepentidos, tú tienes perdón eterno para nosotros, sin fin, y la misericordia que nadie nos puede brindar. Y te damos las gracias por eso. Te pedimos perdón en esta mañana por nuestros pecados, por nuestras faltas, por todos esos momentos en que te hemos fallado. Y te pedimos también sabiduría, y te pedimos sentir tu compañía en todo momento para no volver a fallar. Gracias, Señor. Gracias porque estamos seguros de que tú nos perdonas. Y gracias sobre todo porque estamos seguros de que tú jamás nos dejas de amar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá.
Nos preparamos en este momento para adorar al Señor de otra manera y es apoyando su obra. Nos preparamos para ofrecer nuestra ofrenda en beneficio de aquellos que la necesitan y en beneficio del Evangelio del Señor. En Primera de Crónicas 16, del 28 al 31 dice: Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad, temed en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva, alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. Y pasamos entonces con nuestro pastor, Pedro González, para que tenga a bien llevar esta parte. Muchas gracias, Magdi, ¿verdad? Por tan hermoso devocional que estás llevando a cabo, al igual que gracias a tus hijos, a Sara, a Paula y a Abdiel, que te están acompañando en esta mañana. Como dijiste hace un momento, llegó el momento de adorar a Dios a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Es símbolo de un corazón agradecido cuando reconocemos que todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Nuestra casa, nuestras pertenencias, que a fin de cuentas no son nuestras, ya que todo le pertenece a aquel que nos dio, que es nuestro poderoso Dios. Así que en un acto de agradecimiento, la iglesia siempre separa este espacio para adorar a Dios a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Como siempre explicamos, si usted nos está visitando en esta hora a través de la internet, a través de esta transmisión, no tiene ninguna obligación de tener que ofrendar. Para nosotros es más que un privilegio, ¿verdad?, que ya usted esté con nosotros, y un motivo de gran alegría y de gran gozo que nos esté acompañando en esta mañana. Así que no tiene ninguna obligación. Si usted desea hacerlo, no hay problema, pero no tiene ninguna obligación en que hacerlo. Pero la iglesia sí, porque reconocemos que nuestro soberano Dios es el que nos da la vida y nos mantiene supliendo en medio de esa misma vida todas nuestras necesidades. Así que vamos a adorar a Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Como siempre, ponemos en pantalla las instrucciones para si usted lo va a hacer a través de ATH Móvil. Ahí están las instrucciones en la pantalla ahora mismo, el número de teléfono. Siempre hay unas instrucciones para que usted escriba algo en el comentario que ATH Móvil provee para hacer este tipo de trámite. Y también, si además de ATH Móvil, si usted desea posteriormente pasar por el banco, ya sea por el autoservicio o en el mismo banco, y desea hacer directamente la ofrenda o el diezmo, ¿verdad?, depositarlo en la sucursal del banco, ahí también en esta pantalla que está apareciendo también están las instrucciones, el número de cuenta, el banco, y todo lo demás, ¿verdad?, que usted necesita hacer, y no tiene que enviar, ¿verdad?, un texto para informar, ¿verdad?, lo que usted envió. Importante, ¿verdad?, porque nos gusta siempre llevar unos récords muy claros de todas las personas que diezman y que ofrendan también, pero más que diezman, ¿verdad?, para que todo esté claro como debe ser en el orden perfecto de nuestro Dios. Así que vamos a proceder a adorar a nuestro buen Dios a través de la adoración que sale de nuestro corazón, producto del agradecimiento, de reconocer que Él nos ha dado, nos está dando y nos seguirá dando siempre para suplir nuestras necesidades día a día. Así que adoramos a nuestro Dios en esta hora con esta alabanza y a través de nuestras ofrendas. Adelante, muchachos. Fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su
Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13. Leemos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias una vez más por tu presencia y gracias por tu palabra. En este momento nos preparamos para recibir tu mensaje. Te pedimos, Señor, que utilices a tu siervo, el pastor Pedro González, para que todos podamos comprender qué nos quieres decir en esta mañana, para que todos podamos recibir el bálsamo de tu mensaje. Y gracias, Señor. Gracias, Padre, porque aún en tu grandeza, aún en tu poder, nos miras y nos ayudas y buscas comunicarte siempre con nosotros para darnos consuelo y esperanza. Te agradecemos tanto, Señor. Y te pedimos una vez más una bendición especial sobre el hombre que va a traernos tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y en este momento dejamos a nuestro pastor Pedro González con el mensaje de esta mañana. Gracias nuevamente a Magdi por la forma maravillosa como ha estado dirigiendo esta mañana esta experiencia devocional, al igual que a sus hijos y a sus hijas, ¿verdad? Tanto a Sara como a Paula como a Abdiel, ¿verdad? Que nos han deleitado con tan hermosas alabanzas. Antes de proceder a la prédica de esta mañana, quiero dar un pequeño anuncio, ¿verdad? En tono de agradecimiento a nuestro buen Dios, porque en medio de los comentarios que han llegado en esta mañana, nuestro hermano Eugenio García, con quien estuvimos hablando anoche vía telefónica, nos informa que su papá, que había sido hospitalizado y se le estaba haciendo la prueba del COVID-19, gracias a Dios dio negativo. Así que eso es de gran alegría para nosotros. Eugenio, Dios te bendiga. Qué bueno es saber que, ¿verdad? Que nuestras oraciones, ¿verdad? Y que tu confianza en el Señor ha rendido el fruto que tú esperabas en tu corazón, y que Él, ¿verdad? Dentro de su condición, porque sabemos que aún tiene su condición de la cual se está tratando, pero no es el virus, ¿verdad? Que es muchas veces el temor que tenemos en estos días. Así que qué bueno, damos muchas gracias a Dios, Eugenio, ¿verdad? Por esa hermosa noticia que nos envías a través de los comentarios que enviaste. Y queremos comenzar la prédica de esta mañana. Ya la base bíblica fue leída por nuestra hermana Magdi, y no sé si usted, ¿verdad?, tiene el conocimiento, si usted sabe o ha escuchado en alguna ocasión, pero cuando hablamos de desiertos en términos de la Tierra, del planeta en el que vivimos, cuando hablamos de este planeta en el cual habitamos y la tierra firme, no el mar, ¿verdad?, no la parte que es agua, sino la parte que es tierra firme, una tercera parte de esa tierra, es desierto, ¿verdad?
parecería, ¿verdad?, que uno piensa que quizás los desiertos son lugares aislados, que son lugares, ¿verdad?, que no es la mayoría de la tierra. Y es así, no es la mayoría, pero tampoco es tan poco, ¿verdad? Una tercera parte de la tierra firme sobre la faz de la tierra son desiertos. Pero lo interesante cuando decimos que son desiertos es que no, a veces cuando pensamos en desierto lo que pensamos es en arena, en un lugar muy, muy caluroso. Pero eso no es lo que necesariamente define un desierto. De esa tercera parte de la tierra firme que es desierto, solamente un poco más de la mitad, el 53%, es lo que es ese tipo de desierto que quizás viene a tu mente o viene a mi mente, ¿verdad? Ese lugar árido, caliente, lleno de arena. Y un 47%, solamente un poco menos de la mitad de los desiertos que hay en la tierra, son lugares extremadamente fríos. Me refiero al Polo Sur, ¿verdad?, la Antártida, y también me refiero al Polo Norte, el Ártico. Los dos extremos del globo terráqueo son desiertos también, no porque hace calor, porque son lugares extremadamente fríos con temperaturas muy por debajo de los 0 grados, son lugares extremadamente fríos, pero al igual que el desierto prácticamente no reciben ningún tipo de precipitación de agua, o sea, no reciben lluvia. Y es una de las definiciones para desierto. Por eso estos lugares también son definidos como desiertos. Así que el desierto realmente no es si hace calor o no hace calor, no es si hay arena o no hay arena, sino muchas veces la ausencia de esa precipitación, la ausencia de esa agua que cae del cielo. Muchas veces el ser humano tiene que enfrentar en su vida desiertos muy difíciles que llegan en medio de nuestro caminar por este mundo. Desiertos que a veces nos hacen sentir temor, miedo. Desiertos que muchas veces nos hacen sentir incertidumbre. Hay desiertos que nos toca vivir muchas veces en nuestra vida. Como dije, nos da miedo, nos da temor, situaciones que estamos pasando, crisis en la familia, crisis en los matrimonios, esta situación de salud que estamos pasando a través de esta pandemia, situaciones que están fuera de nuestro control y que pueden tratar de convertir la vida que estamos viviendo, valga la redundancia, pueden tratar de convertirla en un desierto. Pero déjeme decirle algo, en medio de ese desierto que quizás estás pasando o que estamos pasando en esta hora, no significa el estar en ese desierto que la presencia de Dios no existe o que Dios se ha olvidado de nosotros. El desierto en medio de la crisis no significa, al igual que en el desierto físico, cuando hablamos, lo define la ausencia de agua. En el caso nuestro, si fuésemos a definir el desierto por el cual estamos pasando, si fuésemos a definirlo en términos de la presencia de Dios, pues mire, realmente en ese sentido no es un desierto, porque la presencia de Dios siempre está a nuestro lado, siempre está cerca de nosotros, la podamos percibir o no la podamos percibir, podamos ver o no podamos ver, podamos escuchar o no podamos escuchar, la presencia de Dios siempre está en medio nuestro, no importa la crisis o la situación por la cual estemos pasando. Así que en medio del desierto que estás pasando en esta hora, déjame decirte que ese desierto puede ser ausencia de muchas cosas, pero no es ausencia de Dios, no es ausencia de esa compañía suya al lado tuyo en este momento. Él está a tu lado. Es interesante porque en la Biblia habla de muchas situaciones en cuanto al desierto. En medio del pueblo de Dios hay muchas historias, hay muchas circunstancias que se narran que hablan de desierto. Cojamos por ejemplo el caso de Taré, el papá de Abraham, que de hecho hace poco estuvimos hablando de él a través de los últimos 2 estudios bíblicos que hemos realizado los martes en la noche a través de aquí mismo de Facebook Live, el martes pasado y el martes antipasado. Si cogemos la historia de Taré, que salió de allá de Ur de los Caldeos hacia una tierra que Dios le había prometido, hacia la tierra de Canaán. Él salió de Ur de los Caldeos en dirección a ese lugar, a esa tierra que Dios le había prometido para él, que era Canaán, y salió junto con su hijo Abraham, y salió junto
con su nieto Lot y otras personas que le acompañaban, cuando sale de Ur de los Caldeos, para él trasladarse desde Ur de los Caldeos hacia Canaán, la tierra, se podía seguir una línea recta que lo llevara directamente hasta Canaán. Pero para poder realizar eso, él tenía que atravesar un desierto, un enorme desierto, uno de los desiertos más difíciles sobre la faz de la tierra. Así que para evitar ese desierto, él lo que hizo fue que lo bordeó, se fue por la parte norte, el camino más largo, el camino que era más extenso. Él tomó ese camino para poder llegar allá a la tierra de Canaán. Y solamente llegó hasta la mitad, llegó simplemente hasta el lugar, una aldea llamada Harán, y allí se estableció. Y este Taré no pudo llegar a la tierra prometida, no pudo llegar a ese lugar que Dios le prometería posteriormente a Abraham. Él tuvo que quedarse allí en el camino porque murió, pereció. Muchas veces en nuestra vida nosotros pensamos que la mejor manera para llegar a la meta que tenemos en nuestra vida es evitar ese desierto, es irnos por otro lugar que nos parece más seguro. Eso fue lo que hizo Taré con su hijo Abraham. Él se fue por la ruta más larga, él trató de esquivar ese desierto, él trató de no atravesar ese lugar difícil para él en su caminar, y prefirió irse por la ruta larga, por la ruta segura, porque pensaba que se iba a sentir mucho más seguro, como la mayoría de las personas que viajaban en esa época utilizaban ese mismo camino. La mayoría de las personas evitaban atravesar el desierto. Había un camino en el desierto, había una ruta para poder llegar a través de ese desierto, pero la mayoría de las personas evitaban atravesar ese desierto. Así que Taré no pudo llegar allá a su meta, a Canaán, pero Abraham sí pudo llegar. Abraham logró llegar posteriormente, luego que su papá murió, él sí pudo llegar a esa tierra prometida, a Canaán, allí pudo llegar. Pero fíjense cómo son las cosas. En la historia de Abraham, allá en esa tierra, en Canaán, y no solamente en la historia de Abraham, también en la historia de su descendencia, tanto su hijo Isaac como su hijo Jacob, es una historia que está llena, mire, de malas decisiones, de muchas veces desviar la mirada de ese Dios poderoso que quiere guiarnos y que quiere llevarnos por el camino correcto. Abraham cometió muchos errores en esa tierra que Dios le prometió. Abraham, para empezar, cuando Dios le prometió un hijo, él y su esposa trataron de resolver, ¿verdad?, lo tardío de la respuesta de Dios para que ese hijo llegara, tratando de buscar el hijo por otros medios, por otras vías. Y todo eso lo que trajo a la vida de Abraham y de su descendencia fue otra generación, también hija de él, otra generación que tarde o temprano entró en conflicto con la descendencia que Dios le había prometido a Abraham. Y Abraham no fue solamente el que cometió este error, sus hijos también cometieron el mismo error. Lo mismo pasó con Isaac, que en un momento dado, también al formar una familia y al tener a sus dos hijos, al no dar un buen modelo junto a su esposa para estos hijos, lo que provocó fue un conflicto entre ellos, al punto que llegó un momento dado en donde uno de los hijos quería matar al otro hijo. Así que era una familia totalmente disfuncional en ese aspecto, no solamente por las decisiones que estos hijos tomaban, sino porque Isaac como padre no supo, al igual que su esposa Rebeca, no pudieron dirigir correctamente a sus hijos para que crecieran en armonía, respetándose, amándose. Posteriormente ellos se reencontraron y pudieron, ¿verdad?, restablecer la relación que no tuvieron cuando niños o cuando jóvenes. Pero fue un tiempo precioso que se perdió porque no supieron vivir en armonía como Dios quiere que nosotros vivamos en armonía. Y la historia continuó con el nieto de Abraham, también Jacob, en donde la forma en como él crió a su familia, lo que hizo fue también traer muchos más conflictos a través de poner su preferencia sobre uno de sus hijos, que era el caso de José, y a través de esa preferencia que tenía en ese hijo, también crear conflicto entre los hermanos de una forma que no era saludable para esta familia. Mire, ¿por qué le recuerdo toda esta historia que quizás usted ha escuchado en muchas ocasiones? ¿Sabes qué? El hecho de que yo vaya hacia la meta que estoy buscando, el hecho que para llegar a esa meta yo trate de bordear, trate de desviarme, trate de no atravesar el desierto que está en la ruta para yo llegar a esa meta, que yo pueda ir por un lugar que yo me sienta más seguro, pero que al fin de cuentas llegue a la meta, no es garantía de que al llegar a la meta todo me vaya bien.
Porque realmente lo que importa no es realmente el camino que yo tomo para llegar a esa meta. Lo que importa realmente son las decisiones que yo tome cuando llegue a la meta que Dios me ha dado en mi vida. ¿Hacia dónde tú le has pedido a Dios que te lleve en este momento? ¿Qué peticiones tienes delante de Dios en este momento de tu vida, en esta hora? Quizás peticiones no por ti, tal vez por tus hijos o por tus nietos, por esa familia o amigos o amigas que tú tanto amas y estimas. En medio del desierto que estás atravesando en esta hora, recuerda, Dios estará contigo a cada paso de este desierto que te ha tocado vivir en este momento. Pero acuérdate de ese mismo Dios que te acompañó en el desierto cuando llegues a la tierra prometida. Cuando llegues al lugar donde Él te ha prometido que tú llegarías. No te olvides de Él. Y que los tuyos, tus hijos, tus nietos, tu familia, tu casa, los que te rodean, les puedas mostrar la fidelidad de un Dios que nos acompaña aún en medio del desierto. Hay veces que cuando llegamos a la meta, nos olvidamos la compañía de Dios en medio del desierto. Quizás en este momento que estamos atravesando, constantemente vamos a la presencia de Dios para pedirle fortaleza, para pedirle paz, para pedirle dirección. Pero ¿sabes qué? Esto que estamos viviendo tarde o temprano terminará, acabará. Quizás llegaremos a una nueva realidad a la cual nos acostumbraremos. Quizás esa nueva realidad nos obligará a vivir de una forma diferente a la cual nos vamos a acostumbrar y volveremos a tener nuestro diario vivir, nuestra rutina, nuestra costumbre, en donde quizás el miedo o el temor que sentimos en esta hora sea cosa del pasado. Llegará el momento en que quizás esa incertidumbre que estás viviendo en esta hora será parte simplemente de un recuerdo en tu mente y simplemente parte del pasado. Cuando llegue ese momento, recuerda al Dios que te acompañó a través del desierto. No te olvides de su fidelidad. No te olvides de su compañía. No te olvides de su misericordia. No te olvides de lo fiel que fue para contigo en medio del camino a través del desierto. Porque si no, el desierto que nos ha tocado vivir, pues pierde toda razón de ser. Porque realmente no nos ha permitido crecer. Y cuando digo crecer, no me refiero a otra cosa que a vivir sabiendo que podemos confiar en la compañía y la fidelidad de Dios en medio de nuestra vida. Pero en la Biblia no solamente aparece este caso de Taré y posteriormente de Abraham, que esquivaron el desierto, ¿verdad? Bordearon el desierto para no tener que atravesarlo y poder llegar a su meta, a la tierra que Dios les había prometido. Tenemos también el caso de Moisés con el mismo pueblo de Israel cuando salieron del desierto. Es interesante porque a diferencia del caso de Taré y de Abraham, ellos tomaron la ruta más larga para evitar el desierto. Pero en el caso del pueblo de Israel, que era dirigido por Moisés y posteriormente fue dirigido por Josué, ellos al salir de Egipto, al salir de la esclavitud a la cual estaban sometidos, en camino a esa tierra que Dios les había prometido, la misma tierra de Canaán que le había prometido a Abraham, en ese camino, en esa ruta para llegar a esa tierra que Dios le estaba prometiendo, en donde iban a ser realmente libres, iban a dejar de ser esclavos como lo eran allá en Egipto, el camino que ellos tomaron, en lugar de evitar el desierto, ellos tomaron el desierto. Había una ruta entre Egipto y Canaán, bordeando el mar, allí bordeando el mar Mediterráneo, que era una ruta realmente corta, una ruta que no les tomaba mucho tiempo, una ruta en la cual no había desierto. Pero en la dirección que Dios le dio a este pueblo para salir de Egipto, en lugar de tomar esa ruta corta, esa ruta que no tenía desierto, se fueron entonces por la ruta larga, al igual que Taré, pero esa ruta larga sí tenía desierto. Y en medio de ese desierto, el pueblo tuvo que organizarse, tuvo que crecer y tuvo que aprender a confiar en Dios.
No solamente la ruta fue más larga, porque era el camino más largo. La ruta fue la ruta más larga, porque en medio de ese desierto también inhóspito que a ellos le tocó atravesar, tuvieron que estar más allá del camino, tuvieron que estar 40 años dando vueltas y vueltas en ese desierto. Simplemente porque, para empezar, no confiaron en el respaldo que Dios les estaba dando. No confiaron en las promesas que Dios les estaba dando. Así que el desierto que les tocó atravesar, que era largo, que era la ruta más larga, se convirtió en mucho, pero mucho más largo de lo que en un principio parecía que iba a ser. Tan largo como 40 años. Mire, no importa lo largo que pueda ser el camino, jamás puede durar 40 años, a menos que estemos dando la vuelta y la vuelta en el mismo lugar. Muchas veces en nuestra vida el desierto se alarga no porque la ruta es larga, no porque la situación no termina, sino porque nosotros mismos no permitimos que ese desierto termine. Porque comenzamos a tomar decisiones en nuestra vida y muchas veces esas decisiones lo que nos hace es dudar del poder de Dios, dudar de la soberanía de Dios, dudar de la misericordia de Dios, dudar de las promesas que Dios nos ha dado. Y esa duda que entra en nuestro corazón y que se traduce en nuestras acciones, muchas veces lo que nos llevan es a alargar la llegada al lugar que Dios nos ha prometido. No permitas que el desierto que estás atravesando haga que tu fe mengue. No permitas que el desierto que nos ha tocado vivir en esta hora se alargue más de lo que realmente tiene que ser este trayecto del camino. Es importante entender que tenemos, al igual que Israel lo tuvo que hacer en el desierto, tenemos que aprender a sobrevivir en este desierto. Y no podemos olvidar de nuestra mente que más allá de este desierto hay una tierra que Dios nos ha prometido. Hay un lugar en donde estamos caminando y que muchas veces si no ponemos nuestra mirada en Dios, lo que haremos será caminar en círculos y no llegaremos a la meta que era prometido para nosotros. Este desierto que nos ha tocado vivir en medio de esta pandemia, es importante que entendamos que lo que va a ser largo o corta esta espera no es si llega o no llega una vacuna, no es si el virus desaparece o continúa, sino lo que lo hará corto o largo es en donde pongamos nosotros nuestra mirada y entender que Dios camina a nuestro lado, esté el virus o no esté el virus. Que Dios ha puesto un propósito en nuestra vida, esté el virus o no esté el virus. Que hay cosas que tenemos que realizar todavía, obedeciendo el llamado que Dios nos ha hecho, estando el virus o no estando el virus. Yo no quiero que usted me malinterprete en esta hora con lo que yo estoy diciéndole. Yo no estoy diciéndole que usted se olvide del virus, que salga de su casa y siga haciendo las cosas como si nada hubiese pasado. Es importante, es más, es responsable de nuestra parte mantener, ¿verdad?, ese alejamiento social que se ha establecido para poder tener seguridad, especialmente con nuestra gente mayor. Es importante tener el cuidado y si no es necesario salir de la casa, no salir de la casa. Pero también es importante entender que todavía en medio de la vida que nos ha tocado vivir, en medio de este desierto que nos ha tocado atravesar, hay voluntad de Dios para nuestra vida que es necesario seguir realizando. La iglesia tiene que adaptarse a este nuevo tiempo. No solamente porque transmitimos los cultos como estamos haciendo ahora, no solamente porque damos estudios bíblicos o cultos de oración a través de las redes, no solamente a eso se refiere el adaptarse a esta nueva realidad. La iglesia tiene que adaptarse a buscar la manera de cómo seguir sirviendo en medio de la comunidad que nos ha tocado vivir, en medio de esta realidad que nos toca vivir en este momento. ¿Qué ajustes tenemos que hacer como iglesia para poder seguir realizando el llamado que Dios nos ha hecho para bendecir otras vidas
en medio de esta realidad que vivimos, tomando todas las medidas, ¿verdad?, de precaución, entendiendo que hay una población que hay que protegerla mucho más que a otra parte de la población, entendiendo que no es necesario simplemente estar por ahí dando vueltas, pero sí entendiendo que todavía hay una necesidad en medio de la sociedad en la cual vivimos, y la iglesia es responsable porque Dios le ha encomendado esa tarea en tratar de acompañar al necesitado de alguna manera, quizás diferente, quizás usando la creatividad, pero acompañando al necesitado en medio de esta realidad que nos ha tocado vivir. Es importante entender que Dios todavía tiene propósito para nuestra vida en medio de lo que nos toca vivir en esta pandemia que rodea el planeta en este momento. ¿Para qué Dios te ha llamado? ¿Para qué Dios te convoca en este tiempo? Es importante que medites y pienses al respecto, porque Dios sigue contando contigo. Dios no te ha puesto en la lista de vacaciones o de desempleados. Él sigue manteniéndote en la lista de obreros y obreras activos y activas todavía en medio de esta situación que nos ha tocado atravesar. Mantén tu mirada en el Señor. No permitas que el desierto te haga olvidar el Dios poderoso que te ha hecho promesas y que te ha acompañado aún en medio de ese desierto. No sigas dando vueltas en el mismo lugar. Pon tu mirada en el Señor y toma dirección hacia esa tierra prometida. Toma tu dirección hacia esa meta que Dios ha establecido para tu vida. Pídele al Señor sabiduría, discernimiento para tomar todas las alternativas necesarias de protección para hacerlo de una forma responsable. Pero respóndele al llamado que Dios te ha hecho. Es importante esto que estamos comentando en esta mañana, porque ya durante esta semana han llegado los anuncios de que las iglesias, ¿verdad?, pueden comenzar a abrir. Se puso la fecha del 26 de este mes, que es martes, pero para efectos de la iglesia serían los sábados y los domingos posterior a ese 26. Hay que abrir las iglesias, sí, pero no simplemente abrirlas para que la gente llegue. Hay que abrir las iglesias, pero sí desde la perspectiva de que la gente siente esa presencia. ¿De qué nos sirve abrir nuestros templos y que la gente no llegue a ellos? Tenemos que buscar la manera de llegar a la gente que en esta hora siente que está atravesando el desierto más difícil de su vida. Por eso es importante que en momentos como este, posiblemente algunas personas piensan que al abrir los templos se terminarán estas transmisiones. Transmisiones que han llegado a vidas en sus respectivos hogares, llenas de necesidad, de angustia, de desesperación. La iglesia, al abrir las puertas de los templos, no puede olvidar que hay gente que todavía sigue en sus casas con miedo y con temor y con necesidad. Por lo tanto, ahora más que nunca, aunque se abran quizás algunos templos de forma física, es importante el mantener este contacto virtual para que la gente ahí en sus casas siga recibiendo la palabra de Dios, pero también para aquellos que no conocen al Señor o aquellos que en algún momento se alejaron del Señor, a través de estos medios puedan seguir escuchando la invitación que Dios les hace para acercarse a Él. La iglesia hoy más que nunca tiene que ser creativa. La iglesia hoy más que nunca tiene que ser pertinente a la necesidad de la gente que está o muchas veces encerradas en sus casas, o que quizás están con miedo en sus áreas de trabajo, realizando la labor porque necesitan cobrar, porque necesitan llevar alimento a su casa, y aún así cuando no quieren salir de su casa tienen que irse a sus áreas de trabajo, y quizás muchas veces hasta los domingos realizando alguna tarea que es esencial y que es necesaria realizarla. Quizás ahí en esa área de trabajo, a través de su celular, están escuchando en este momento palabra de Dios que les dice: Dios está contigo, no temas, Él te acompaña en medio del desierto que te ha tocado atravesar en esta hora. Y además de estos desiertos de los cuales he estado hablando, el desierto que no quiso atravesar Taré y Abraham y lo bordearon,
El desierto que sí tuvo que atravesar Moisés y posteriormente Josué, acompañando al pueblo de Israel por ese desierto en camino a la tierra prometida. Está el desierto que tuvo que enfrentar Jesús y del cual estuvo leyendo allá en Lucas 4 del 1 al 13 nuestra hermana Magdi hace unos momentos. Cuando Jesús fue bautizado, cuando Jesús estaba a punto de comenzar su ministerio terrenal aquí, en esta tierra, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y es interesante porque Jesús no trató de bordear o esquivar el desierto como lo hizo Abraham y Taré. Jesús no fue a ese desierto refunfuñando y peleando como muchas veces hizo allí en el desierto el pueblo de Israel, que en un momento dado le dijo a Moisés: mejor volvamos allá a Egipto, porque ¿para qué nos has traído a este desierto para morir aquí? Jesús, cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto, Él fue voluntariamente, entendiendo que era necesario, como comienzo de su ministerio, atravesar ese desierto. Es posible que el desierto que estás atravesando en esta hora es la invitación que el Espíritu Santo te está haciendo, porque es el comienzo de un nuevo ministerio para ti. Es el comienzo de cosas nuevas y hermosas que Dios quiere hacer a través de tus manos, a través de tus palabras, a través de tu presencia, o simplemente a través del acompañamiento que quizás a través de estas ondas, o a través del teléfono, o a través de otros medios, tú vas a hacerle a personas que en esta hora están en necesidad. Este desierto que quizás estás atravesando es lo que te está preparando, es lo que te está capacitando para el llamado que Dios ha hecho a tu vida en esta hora. Claro que no nos gusta el virus. Claro que quisiéramos que terminara ya y que desapareciera de la faz de la tierra, pero la realidad es que está, y en medio de esa realidad que estamos atravesando, yo tengo que ver, yo tengo que procurar qué es lo que yo necesito aprender en medio de esta realidad que me ha tocado vivir, qué es lo que realmente Dios quiere que yo aprenda, qué es lo que realmente Dios quiere que yo entienda, de qué manera Dios quiere que yo crezca en medio de este desierto que me ha tocado atravesar. Jesús lo atravesó, fue allí al mismo medio del desierto y allí ayunó, oró constantemente. Es interesante porque en este pasaje de Jesús siempre nos concentramos, ¿verdad?, en la tentación que el enemigo le hizo a Jesús, ¿verdad?, y que está plasmado allí en las páginas de la Biblia, especialmente en este Evangelio de Lucas. Pero las tentaciones que se muestran en este evangelio que el enemigo tuvo para con Jesús solamente son el final de un sinnúmero de tentaciones y de formas que el enemigo buscó para que Jesús fracasara en el llamado para el cual había llegado aquí a la tierra. Y lo dice muy claramente, que dice que durante esos 40 días en los cuales él estaba ayunando y orando, lo dice muy claro en Lucas, que durante esos 40 días constantemente el enemigo, el diablo, estuvo tratando de tentarle, constantemente. Las tentaciones que enumera posteriormente, que son 3, son solamente el final de una larga serie de tentaciones. Imagínense, 40 días que realizó el enemigo para tratar de que Jesús fracasara en su intento. Sabes, en medio de la realidad que estás viviendo, hay un llamado de Dios para ti, como lo he dicho en varias ocasiones. Dios te está llamando en medio de esta realidad que nos ha tocado vivir. Pero no podemos negar que en medio de esa realidad, que en medio de ese llamado de Dios, en medio de esta situación que estamos pasando, no podemos negar que también van a llegar ataques del enemigo a tu vida, que van a tratar de que tú fracases, que va a tratar de que tú claudiques, que va a tratar de, escúchame bien, porque a veces simplemente pensamos en claudicar o en simplemente hacer algo malo, que quizás también va a llegar a tu vida el enemigo para decirte: estás cómodo, estás cómoda, allí en tu casa no tienes que hacer nada, simplemente siéntate, disfruta y espera.
no confundamos la responsabilidad social que tenemos de estar en nuestros hogares para cuidar de nosotros y también para cuidar de los que están allá afuera. No confundamos esa realidad con el llamado que Dios hace a tu vida en esta hora. Aún en medio de la situación que estás pasando, aún en medio quizás de la comodidad que tienes en tu casa, recuerda, Dios te sigue invitando. Dios sigue contando contigo. Y hay veces que simplemente nos encerramos en nuestras casas, no solamente físicamente, y cuando digo físicamente es que nos aislamos físicamente del mundo para evitar el contagio, pero lamentablemente también nos aislamos espiritualmente. Y se nos olvida que hay gente allá afuera que necesita de Dios. Que hay gente allá afuera que muchas veces desesperadamente están buscando esperanza, y esa esperanza solamente la pueden encontrar en Dios. Te pregunto en esta hora, tú que me estás escuchando y que me estás viendo a través de estos medios, quizás has disfrutado este servicio, las alabanzas, las oraciones, las lecturas. Estás disfrutando quizás ahora de la palabra que Dios ha separado para nosotros en este momento. Pero te pregunto, ¿has compartido esto con alguien? O como dicen en el lenguaje virtual, en el lenguaje de Facebook, le has dado share. ¿Has intentado compartir esta bendición con alguna otra persona que quizás tú sabes en tu corazón que tiene necesidad? Sí, pastor, pero se lo comparto y posiblemente ni le va a hacer caso. Eso no es problema tuyo. Nuestra responsabilidad es llevarle esa palabra, llevarle esos medios, llevarle el mensaje. Si la persona acepta o no acepta ese mensaje, pues cada quien dará cuenta al Señor. Nuestra responsabilidad es compartir lo que Dios nos ha dado con otras personas que necesitan en esta hora. Dad por gracia lo que por gracia has recibido. Estás simplemente en tu casa con quizás el temor de la situación que estás pasando, pero usas el teléfono para llevarle esperanzas a esas personas que necesitan del Dios que tú conoces. Hay veces que uno piensa y medita. Antes de toda esta pandemia, antes de toda esta situación, hay veces que la gente iba los domingos a la iglesia y una cantidad muy reducida en comparación con la que iba los domingos, entonces iban en la semana a las diferentes iglesias. Y muchas veces la excusa para no ir a la casa de Dios, ya sea a orar en un culto de oración o ya sea a estudiar la palabra de Dios a través de los estudios bíblicos, la excusa muchas veces era: tengo mucho trabajo, llego tarde a mi casa, llego tan cansado que en lo que me cambio, me visto y cojo el carro nuevamente para ir al templo, pues ya me quitan las ganas y simplemente me quedo porque tengo que madrugar al otro día. Y hay veces que en medio de esta realidad, a veces uno se pregunta: ¿Dios nos está hablando? Déjenme compartirle algunos números, algunas estadísticas. Los domingos, hoy por ejemplo, normalmente se conectan a nuestro servicio unas 90 personas. No sé cuántas estarán hoy, no tengo idea. Todavía no he visto los números. Pero se conectan normalmente como unas 90 personas a nuestro templo. Normalmente físicamente iban unas 100,
110, no recuerdo el número ahora mismo, por lo menos los domingos que más recuerdo, ¿verdad? Antes de llegar a esta pandemia, estábamos con 100 y pico, bajito, pero 100 y pico. Así que los domingos, para efectos nuestros, están llegando más o menos las mismas personas, porque tengo 90, más o menos 90 y pico de personas conectadas, pero en cada hogar pueden haber una o dos personas quizás viendo este servicio. Quizás en algunos casos es una sola persona, pero en algunos casos pueden haber varias personas. Así que por lo tanto deben haber más de 100 personas. Así que más o menos los domingos nosotros hemos mantenido más o menos la misma presencia, digitalmente hablando, que cuando físicamente nos reuníamos en el templo. Y en la semana, normalmente los martes que nos reuníamos, un buen martes, yo recuerdo cuando comencé aquí en Cupey, comenzamos a llevar los números de la gente que iba los martes, los hermanos y las hermanas me ayudaban a llevar esos números. Siempre las 30 y pico de personas. Y hubo unos servicios de los martes que llegamos a 40, 41, 42, algo así. Y fue una algarabía. Estamos por 40 y pico de personas. La gente está llegando al templo, qué bueno. Y ahora los martes en nuestro estudio bíblico a través de las transmisiones que hacemos. Así que típicamente se están conectando 40 personas. Que vuelvo y repito, 40 personas conectadas pueden ser más, porque pueden haber más de una persona en el hogar. Pueden ser 60, no sé, 70. Le digo todos estos números porque la realidad, y no puedo negarla, es que a través de estos medios hay más gente conectándose para ver un servicio que lo que físicamente antes iban a la iglesia. Claro, yo preferiría 1000 veces que todos estuvimos juntos allí en el templo. Pero también tengo que preguntarme o preguntarle a Dios: Señor, de alguna manera, todo esto que está sucediendo, que no es algo que tú has provocado, es culpa de nosotros como seres humanos, como he dicho en otras ocasiones, que somos malos mayordomos de la naturaleza que tú nos has dado. Y todos estos virus a veces son consecuencias de nuestra propia irresponsabilidad como humanidad, que o los creamos o damos las circunstancias adecuadas para que se puedan desarrollar estos virus. En medio de esa pandemia, que en gran medida es responsabilidad de la misma humanidad, tú no estarás aprovechando esa misma realidad para que el evangelio, para que el estudio de tu palabra llegue a vidas que antes no llegaba. Y digo esto con dolor en el alma, ¿sabe por qué? Porque esto significaría que el Señor de una forma u otra ha aprovechado esta situación para sacarnos de las 4 paredes de nuestro templo, para poder llevarle la palabra a gente que estaba fuera de nuestro templo. Y lo digo con dolor como pastor, porque duele el pensar que algo para lo cual hemos sido llamados a ir por el mundo para compartir las buenas nuevas de salvación haya tenido que ser bajo estas circunstancias, que hayamos salido a ese mundo a llevar esas buenas nuevas de salvación. Y aunque lo digo desde la perspectiva como iglesia, también te lo digo desde la perspectiva individual tuya y mía en esta hora. ¿Para qué Dios te ha llamado a ti en esta hora? ¿De qué manera Dios quiere utilizarte en medio de esta realidad que nos ha tocado vivir? Dios tiene propósito para su vida y Él no se ha olvidado de ese propósito que tiene para su vida. Hay vidas allá afuera que necesitan ser alcanzadas, edificadas. Y son tus manos y son mis manos las que son llamadas para alcanzar esas vidas. Los medios tenemos que ser creativos. No podemos negar la realidad de este virus que nos ha tocado vivir. Está ahí. Y déjame decirte algo,
independientemente del permiso que den los gobiernos para que abran iglesias o abran centros comerciales, eso no significa que el virus se fue o que el virus no está o que el virus dejó de estar ahí en medio nuestro. Es una realidad de la cual vamos a tener que aprender a vivir por buen tiempo, tomando las medidas pertinentes, tomando las medidas necesarias para protegernos, para ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo y de nuestras familias que también somos llamados a proteger. Pero en medio de esa realidad, entender que el llamado de Dios sigue estando pertinente en medio de nuestra vida. Él nos sigue llamando, Él nos sigue invitando, Él nos sigue convocando para llevar las buenas nuevas de salvación. No permitamos que la circunstancia que nos toca vivir nos haga olvidar esa realidad. No permitamos que la ansiedad, no permitamos que el temor o el miedo, no permitamos, ¿verdad?, que el peligro que nos rodea nos haga olvidar de que Dios está aún por encima de la circunstancia que nos ha tocado vivir. Él sigue llamándonos. Él sigue procurando alcanzar al necesitado. Él sigue buscando de alguna forma consolar al que está en esta hora triste. Aquel que en esta hora está desesperado, desesperada. Dios quiere alcanzarle, Dios quiere consolarle, Dios quiere bendecirle. Y son tus manos y son mis manos las que son llamadas a alcanzar esas vidas. ¿De qué manera? Hay que ser creativos. Esto que estamos haciendo es un medio. Pero hay otros medios de los cuales tenemos que pensar y meditar en esta hora de cómo podemos utilizarlos para realizar la tarea para la cual Dios nos ha llamado. No podemos simplemente sentarnos y esperar a ver qué pasa. Las iglesias que decidan abrir en este tiempo tienen que sentarse no solamente a hacer un protocolo en papel, sino en reunirse de alguna forma con esos líderes para ver cómo ese protocolo se convierte en una realidad que realmente sea segura para sus líderes y sea segura para aquellos que lleguen a la iglesia. Aquellas iglesias que por alguna razón también justificada decidan no abrir, tienen que buscar la manera de cómo seguir alcanzando las vidas en medio de esta realidad. La necesidad sigue estando allí. Y la invitación y el llamado de Dios sigue estando allí también todavía. No permitas que este desierto desvíe tu atención del que está a tu lado en medio del desierto. Llegarán pensamientos a tu mente. Al igual que el enemigo puso pensamientos y puso tentación delante de Jesús allí en el desierto para tratar de que él claudicara de aquello para lo cual había llegado. Para que su necesidad física, que en ese momento Jesús la tenía, llegó el momento, dice la palabra, que Jesús tuvo hambre. Eran 40 días en aquel desierto, ayunando y orando. Había hambre, había necesidad. Físicamente había debilidad. Y el enemigo quiso capitalizar, quiso aprovecharse de esa realidad que estaba viviendo Jesús para tratar de que él claudicara, de que él desviara su mirada, de que él no realizara aquello para lo cual había sido llamado. El enemigo pondrá en tu mente pensamientos, pondrá ideas. Y cuando tú analices esos pensamientos, esas ideas, si esas ideas, esos pensamientos te desvían de realizar la tarea para la cual Dios te ha llamado, haz un alto y detente. Es posible que ese pensamiento no sea tuyo, es posible que ese pensamiento no sea del Señor, es posible que ese pensamiento venga de otro lugar que quiera desviar tu mirada del llamado que Dios ha hecho a tu vida. Yo no digo con esto que seas irresponsable, y lo dije bien claro al principio, que significa que vas a salir de tu casa en esta hora y exponerte. No, no es eso lo que estamos hablando. Recuerda también la palabra que dije, hay que ser creativo. Pero en medio de esa creatividad es que vamos a escuchar la voz de Dios dirigiendo nuestros pasos hacia la tarea para llegar a esa tierra prometida que Él nos ha prometido en medio del desierto que nos ha tocado vivir en esta hora. No pienses que tu solución
al igual que Abraham, es desviarte, ¿verdad? Es esquivar ese desierto que tienes por delante. No pienses igual que el pueblo de Israel que acompañaba a Moisés y a Josué. No pienses que la alternativa es estar refunfuñando, es estar protestando en medio del desierto que te ha tocado vivir. Tampoco es la alternativa. La alternativa que Dios pone delante de ti es entrar voluntariamente a ese desierto, enfrentarte al enemigo, enfrentarte a la realidad que te ha tocado vivir y confiar en el Señor que Él te llevará hacia el otro lado. Vendrán promesas de alternativas que simplemente quizás te darán un falso sentido de seguridad o una satisfacción momentánea en tu interior para que tú desvíes tu mirada. No le hagas caso a esa tentación. El Señor quiere que tú estés seguro. El Señor quiere y cuida de ti. Pero en medio de todo también te ordena: marcha, camina. En medio de esta realidad, realiza la tarea para la cual yo te he llamado. Toma todas las medidas necesarias. Cuídate. Si es necesario, hay cosas que puedes hacer desde tu propia casa. Pero no te acomodes, no te sientes, no te olvides del llamado que Dios ha hecho a tu vida. Todavía hay necesidad en medio de la tierra en el cual Él te permite habitar en esta hora. Es tiempo de marchar hacia la tierra prometida. Es tiempo de decir: sí, estoy en el desierto, pero Dios está conmigo en medio de este desierto. Confía en Él y Él hará. Porque fieles son sus promesas. Y Él siempre cumple lo que promete. Yo quiero orar por ti en esta hora. Si en esta hora necesitas dirección de Dios, yo quiero orar por ti. Si en esta hora hay temor, hay miedo en tu interior, yo quiero orar por ti. Si en esta hora hay incertidumbre porque realmente no sabes qué tienes que hacer en medio de esta realidad, yo quiero orar por ti. Confiemos en el Señor. Acompáñame en esta oración. Yo no puedo verte en esta hora. Yo no puedo ver tu rostro en esta hora, pero sabes que Dios sí te está viendo en este mismo momento. Y no solamente puede ver tu rostro, no solamente puede ver tus ojos, Él ve aún más profundo. Él ve el deseo que hay en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Y permítele a Dios en esta hora obrar en ti. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias, Señor, por tu compañía, por tu protección, Señor amado, por tu misericordia, por tu cuidado. Gracias, gracias, Señor. Padre, en esta hora llegamos delante de ti para reconocer el desierto que estamos atravesando. No lo negamos, es real. Estamos en medio de este desierto. Pero también sabemos, oh Padre de la gloria, Señor, que de la misma manera en que estuviste en el desierto, oh Padre, Señor, aquellos 40 días, en esta hora estás con nosotros en medio del desierto, Señor, que nos ha tocado vivir, oh Señor de la gloria, por todo este tiempo, Señor, más de 2 meses, Señor, en medio de un desierto, oh Padre de la gloria, Señor, que no podemos olvidar que aunque es real, tú estás con nosotros. Señor, te pedimos en esta hora por cada hermano y hermana, Señor, que se ha unido a nosotros en esta oración. No conocemos su realidad, no conocemos su necesidad, no conocemos sus miedos o sus temores, no conocemos su incertidumbre, no conocemos, Señor, la falta de dirección, pero tú lo conoces todo, Señor. Toca cada vida en esta hora. Sé tú brindando paz, tranquilidad, esperanza. Sé tú, Señor, llenando cada corazón en esta hora con esa presencia tuya, oh poderoso Dios, que nos hace entender que tú estás en control de todas las cosas. Toma control de cada mente, toma control de cada pensamiento, toma control de todas las cosas en esta hora, Señor de la gloria, para que cada vida pueda entender que tú estás con él, que tú estás con ella y que tú no te has olvidado, Señor, en ningún momento de su necesidad, oh Dios. Glorifícate poderosamente, oh Señor, y permite, oh Padre de la gloria, que cada vida en esta hora pueda obtener tu dirección.
Ayúdanos, oh Señor. Ayúdanos, Señor, a realizar la tarea que nos ha tocado realizar en este tiempo. Que el miedo, que el temor, oh Dios, a algo que es real, que no negamos, Señor, nos haga olvidar o nos haga postergar, oh Padre amado, aquello para lo cual tú nos llamaste. Glorifícate en mis hermanos y hermanas. Glorifícate en sus respectivos hogares, Señor, y que en esta hora puedan sentir la presencia de un Dios poderoso que cumple sus promesas y que está siempre a nuestro lado. Los pongo en tus manos, que sea sobre ellos tu dirección y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias en esta hora. No se me vaya nadie, porque también me pasa que me informan que cuando se acaba la predicación, como que todo el mundo baja rápidamente. Deme unos minutitos, no se me vaya, ¿ok? Tuvo bastante tiempo, aguante un momentito, y además que tenemos que tener la oración final. Ya oramos por usted en esta hora, pero necesitamos la oración final para poder culminar esta experiencia. No sé si hay algunas peticiones, que también vamos a leer estas peticiones y orar por ellas en esta oración final, pero también queremos recordarles, ¿verdad?, nuestro servicio de los martes a las 7:30 de la noche, a través de este mismo medio de Facebook Live. Todos los martes a las 7:30 tenemos nuestro estudio bíblico. Estos estudios bíblicos de los martes pasados hemos tenido una gran participación de las personas, y deseamos, ¿verdad?, en esa misma línea, que usted este martes se conecte, porque vamos más o menos por la misma línea, ¿verdad? Estamos recorriendo un poquito el Antiguo Testamento, así que este martes a las 7:30 de la noche, conéctese a nuestro estudio bíblico. Todos los que son parte de nuestra iglesia o que son personas que yo conozco, ¿verdad?, que las tengo en el grupo de WhatsApp de transmisión, siempre se les manda el recordatorio, siempre se les manda la promoción, y siempre se le envía el enlace cuando vamos a comenzar, para que usted pueda ir directamente. Le digo todo esto porque si usted no está en ninguno de estos grupos, no le llega esta información, nos puede escribir por aquí mismo en los comentarios de esta transmisión, nos escribe, ¿verdad? O pueden mandar un inbox si usted desea, para entonces darnos su teléfono y nosotros añadirlo a este grupo, y que usted pueda también recibir esta invitación y el enlace para que usted se pueda conectar y disfrutar de todo este estudio bíblico que realizamos los martes a las 7:30. Y los miércoles y los jueves también nos reunimos, pero a través de Google Meet, que es una plataforma parecida a Zoom, ¿verdad? Y a través de estos medios, los miércoles tenemos un culto de oración donde todo el mundo puede traer sus peticiones y compartimos. Eso es todos los miércoles a las 7:30 de la noche, y los jueves a través del mismo medio de Google Meet también nos conectamos para traer momentos de testimonio y de gratitud y de compartir, ¿verdad? También damos un espacio, ¿verdad?, dentro del servicio para que la gente hable y comparta también, porque también es necesario compartir los unos con los otros. Eso son los miércoles y los jueves a las 7:30 a través de Google Meet. Si usted desea que se le llegue la invitación, también puede escribir aquí los comentarios, nosotros lo adicionamos a los grupos que tenemos y le llega la invitación y el enlace para que usted entre directamente. La plataforma de los miércoles y los jueves, que es Google Meet, tiene la ventaja de que si la persona que quiere conectarse no tiene internet en ese momento, lo puede hacer a través de la vía telefónica con una simple llamada, aunque no tenga internet. Así que aproveche, comparta con nosotros todos estos medios para que pueda ser, ¿verdad?, bendecido y edificado por nuestro buen Dios. Y me pasan aquí unos motivos de oración. Mildred Carrión pide oración por su esposo y por salud. Eugenio pide oración por su papá. Claro que sí, Eugenio, continuamos orando por tu papá. Ya recibimos la buena noticia de que no tiene, ¿verdad?, lo del COVID. Qué bueno, vamos a seguir orando, ¿verdad?, para que esa condición que sí tiene, ¿verdad?, pueda ponerse en control y él pueda regresar nuevamente a su casa con tu mamá y, ¿verdad?, y el resto de la familia. Laura pide oración por la operación de su esposo. Claro que sí, Laura, gracias por escribirnos. Te voy a estar llamando, ¿verdad?, para ponernos en contacto para antes de que entre a oración poder hablar un ratito. Ivonne pide oración por los empleados postales. Sí, que es muy cierto. Aquí en casa pasa lo mismo, ¿verdad? Pasan esos empleados postales todos los días y tienen que ir casa por casa, ¿verdad? Ya sea caminando, ya sea a través de los vehículos, ¿verdad? Digo, por lo menos en las urbanizaciones o los sectores donde todavía se hace persona a persona, en lugares donde hay los buzones están todos juntos, pero por lo menos donde yo vivo tienen que ir casa por casa, ¿verdad?, en sus vehículos, buzón por buzón, y a veces tienen contacto con las personas, así que vamos a orar mucho por ellos para que Dios los proteja, porque es de los medios de comunicación que nos quedan disponibles, que es el correo, especialmente para comprar cosas que mucha gente la está comprando por internet para no tener que salir a la calle. Así que vamos a orar, claro que sí, vamos por nuestros empleados postales. Esas son las oraciones que tenemos
pendiente en esta hora. Gracias por su atención, gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros. Le damos las gracias también a nuestra hermana Magdi, como dije al principio. Gracias, Magdi, por tan hermoso devocional que desarrollaste a lo largo de toda esta primera parte de este servicio. Gracias a tus hijas e hijos, gracias a Abdiel, gracias a Sara, gracias a Paula por tan hermosas alabanzas con las cuales nos deleitaron. Gracias a cada uno de ustedes y gracias a cada uno de los que en esta hora se han conectado para compartir con nosotros. Gracias mil. Recuerde siempre, yo posteriormente cuando termine toda esta transmisión siempre me siento a ver todos los comentarios uno por uno para poder, ¿verdad? Si es necesario contestar alguno, contestarlo. Así que gracias a los que tomaron la molestia de escribir, ¿verdad? Siempre es de gran alegría el saber que la gente no solamente está conectada, sino que también, ¿verdad?, nos escribe y saber de ellos a través de este medio. Así que pase la voz para que el próximo martes usted pueda compartir la bendición del estudio bíblico con otras personas. Vamos a orar y con esto terminamos también dando las gracias, como siempre doy las gracias a todo el mundo, pero dando las gracias también a mi esposa Josie, que está siempre ahí detrás de las cámaras con la consola, manejando toda esta tecnología para tratar de realizar esta transmisión. Como siempre digo, está hecha toda una experta técnica para todo esto. Y también le damos gracias a ella por ese esfuerzo tan grande que ella hace para poder realizar esta transmisión. También me adicionan en las oraciones que vamos a tener ahora al final nuestro hermano Emilio, que tuvo que ser llevado ayer al hospital. Nuestra hermana Gloria nos informó, estuvimos hablando con ella por teléfono, ya debe estar en su casa, así que oramos por él, ¿verdad? Dentro de los análisis que le hicieron, para que Dios le permita tener una recuperación rápida y un alivio, ¿verdad?, de ese dolor que está sintiendo en su piel en esta hora. Así que, Emilio, si estás en contacto, gracias por estar siempre pendiente, ¿verdad?, de estas transmisiones, al igual que, ¿verdad?, todo el resto de la familia, Gloria, Olga, Rafa, todo el resto de la familia, que sé que siempre, Olga está ahí fielmente, siempre conectada con nosotros para poder ver estas transmisiones. Así que Dios les bendiga a todos. Vamos en esta hora entonces a tener esta oración final para poder culminar esta transmisión. ¿Hay algo que haya que pasar más? O sea, que me están pasando un papelito. Déjenme que me lo pasen rápidamente para poder entonces culminar. No quiero retirarme y dejar a alguien que haya escrito, ¿verdad?, sin mencionarlo. Enda, nuestra hermana Edna Pérez, claro que sí, pide oración por su primo Tato. Así que oramos por Tato, Edna también, y por ti también, que estás en recuperación. Gracias a Dios que Edna fue operada, nuestra hermana Edna Pérez fue operada, y gracias a Dios ya está en su casa, mire, como nueva, no tiene ni dolor ni nada. Así que damos gracias a Dios también por su vida en esta hora. Así que oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias, Señor, por esta experiencia hermosa que nos has permitido vivir en esta mañana. Gracias por cada hermano y hermana que se ha podido conectar. Gracias te damos, Señor, por todos los que han trabajado, Señor, en la preparación de esta transmisión. Te pedimos que tú les bendigas, les des salud para que puedan seguir realizando la tarea, Señor, que tú has puesto en sus manos en medio de esta situación. Señor, pero en medio de nuestro agradecimiento también queremos poner delante de ti, Señor, la vida de diferentes personas que han sido presentadas en esta hora. Mira, Señora Mildred Carrión, Señor, que pide oración por su esposo, Señor, y por salud. Te pedimos que pongas tu mano poderosa, tu mano sanadora, tu mano que brinda alivio en medio, Señor, tanto de ella como de su esposo en esta hora. Señor, también en medio de todo, seguimos orando, Señor, por la salud del papá de nuestro hermano Eugenio. Gracias, Padre, Señor, porque, Señor, nuestra oración para que, oh Padre de la Gloria, Señor, él no fuese positivo en medio de este virus, Señor, fue contestada por ti. Gracias, gracias, oh poderoso Dios. Ahora te pedimos que continúe, Señor, trabajando con su salud en medio, Señor, de su recuperación en esta hora en el hospital, oh Padre de la Gloria, para que prontamente pueda estar de regreso, Señor, con su familia y con su hijo y con sus hijas, Señor, y seguir, oh Padre de la Gloria, disfrutando de ese calor familiar en medio de su casa, Señor. Padre, ponemos delante de ti, Señor, al esposo de nuestra hermana Laura, oh Padre amado. Señor, sabes que, oh Padre amado, que ha de ser intervenido, Señor, próximamente. Te pedimos, oh poderoso Dios, que tu mano poderosa se mantenga con él en todo momento, para que él, Señor, vaya, Señor, de forma segura, tranquila, en paz, Señor, a esta intervención quirúrgica, oh poderoso Dios, y que pueda, oh Padre amado, Señor,
Señor, dar testimonio de la forma hermosa como tú cuidaste de él y de la forma maravillosa como lo traíste de retorno nuevamente a su casa, oh Señor. Oh Padre, nuestra hermana Ivonne pide también oración, Señor, por los empleados postales, Señor, a lo largo y a lo ancho, no solamente de Puerto Rico, sino de todo el mundo que siguen realizando esta tarea para mantener, Señor, un medio de comunicación tan necesario y tan importante en medio nuestro. Te pedimos que los cuides, que los protejas, oh Señor amado, no solamente a ellos, sino a tantos otros servidores, oh Señor amado, oh Padre amado, que siguen trabajando en las calles como los policías, Señor, los bomberos, Señor, los empleados de emergencias médicas, Señor amado, los empleados municipales, Señor, los reporteros, Señor, para mantenernos informados, Señor, los diferentes técnicos, oh Padre amado, los que trabajan en farmacias, en supermercados, tanta gente, Señor, que en medio de esta situación tienen que seguir laborando en sus respectivas áreas de trabajo, Señor. Te pedimos que los cuides, que los protejas, que los cubras, para que puedan realizar la función que les corresponde en este momento, pero también para que sientan la presencia de un Dios maravilloso que les acompaña y que no se olvida de ellos y ellas. De la misma manera, Señor, ponemos delante de ti a nuestro hermano Emilio, Señor. Te pedimos, oh Padre amado, Señor, que tú le cubras, que le brindes alivio en su pierna, oh Padre amado, que él sienta el alivio que proviene de ti, Señor, que pueda recuperar nuevamente, oh Señor, la tranquilidad de saber que su cuerpo está bien, oh Padre amado, para que él pueda seguir realizando las tareas que tanto disfruta, que tanto, Señor de la gloria, Señor, él hace día tras día, Señor, estudiando tu palabra a través de sus estudios, a través de tantas cosas, Señor, que siempre tienen el propósito de agradarte a ti y de servirte a ti, oh poderoso Dios. Señor amado, Padre, mira cada una de nuestras peticiones, oh Señor. Señor, oh Padre, Señor, de nuestra mente pueden olvidarse varias cosas, pero Señor, delante de ti, Señor, nada se olvida. Lo que para nosotros se puede olvidar, para ti sigue estando presente. Así que no solamente lo que hemos mencionado, sino cualquier otra cosa que quizás se me haya olvidado o que no conozco, también la presentamos delante de ti. Glorifícate y brinda paz en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Ahora, buen Dios, culminamos esta transmisión, Señor, por la cual te damos gracias y te pedimos que, Señor, que seas tú con cada uno de mis hermanos y hermanas allí donde se encuentran en esta hora, brindándoles paz, brindándoles tranquilidad, pero también acompañándoles en medio de esta realidad que les ha tocado vivir en esta hora. Oh buen Dios, pongo tu pueblo en tus manos, que sea sobre cada uno de ellos y ellas la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice a lo largo y ancho de todo el mundo, amén, amén y amén. Dios me los bendiga. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerden, les esperamos el martes para seguir compartiendo. Que la paz de nuestro buen Dios sea sobre ti y sobre tu casa. Hasta luego y gracias por estar con nosotros. Bye.